And now, ladies and gentlemen. Historia de la base de datos. Tuvieron sus orígenes entre el 1960 y 1962, cuando se empezaron a usar las máquinas que codificaban la información en tarjetas perforadas por medio de agujeros. Las bases de datos se crean con el objetivo de almacenar grandes cantidades de datos antes de que se almacenaba en libros, lo que era lento, costoso y complejo. Cualquier actualización a realizar había que hacerla en cada uno de los libros en los que apareciera información a modificar. Las primeras bases de datos manejaban ficheros que eran almacenados en tarjetas o soportes magnéticos. Cuando los ordenadores evolucionan, aparecen las cintas y los discos, a la vez que las máquinas son dotadas de mucha más potencia y facilidad de manipulación. Es por tanto este momento cuando las bases de datos comienzan a ser realmente útiles. En 1970 se convoca una conferencia de lenguaje de programación y se establece un modelo llamado CODASIL, modelo para el tratamiento de bases de datos, que fue publicada por eCode en 1970. Code propuso una forma de organizar las bases de datos mediante un modelo matemático lógico. Las bases de datos permiten almacenar, manipular y organizar información de tal manera que se garanticen estas características. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Es decir, una base de datos es una colección integrada de elementos relacionados de manera lógica que consolidan los registros almacenados en archivos individuales. Puede ser utilizado por varias aplicaciones al mismo tiempo, administrando los datos que se encuentran en un solo lugar. Algunas de sus aplicaciones son bancas, líneas aéreas, universidades, transacciones de tarjetas de crédito, telecomunicaciones, etc. Entre las principales características de los sistemas de base de datos podemos mencionar independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría, respaldo y recuperación, acceso a través de lenguajes de programación estándar. Un sistema de administración de base de datos es un software especial para crear y mantener una base de datos y extraer la información necesaria sin tener que crear archivos separados o definiciones de datos en sus programas computacionales. Para acceder se generan listas de acuerdo a las necesidades y permisos de consulta de los usuarios. Las ventajas de la base de datos son control sobre la redundancia de datos, consistencia de datos, compartición de datos, mantenimiento de estándares, mejora en la integridad de datos, mejora en la seguridad, mejora en la accesibilidad de datos, mejora en la productividad, mejora en los mantenimientos, aumento en la concurrencia y mejora en los servicios de copia de seguridad. Las desventajas de la base de datos son complejidad, costos de equipamiento adicional, vulnerables a los fallos. Un sistema de administración de base de datos tiene tres componentes. El primero es el lenguaje de definición de datos. Este es el componente que define cada elemento del dato como aparece en la base de datos. El diccionario de datos es una herramienta automatizada o manual para almacenar y organizar información acerca de los datos mantenidos en una base de datos. Y el tercer elemento es el lenguaje de manipulación de datos. Es un lenguaje que los programadores y usuarios finales usan para manipular los datos de la base de datos. Por ejemplo, el lenguaje estructurado de consulta, bien conocido como SQL, es el lenguaje de manipulación de datos estándar para sistemas de administración de base de datos relacionales. Base de datos existentes. MySQL es la base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se caracteriza por su rapidez. No es recomendable usar para grandes volúmenes de datos. PostgreSQL y Oracle son sistemas de base de datos poderosos. Administran muy bien grandes cantidades de datos y suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de gran calibre. Access es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de datos debe ser creada bajo el programa Access, el cual crea un archivo .mdb con la estructura ya explicada. Microsoft SQL Server es una base de datos más potente que Access desarrollada por Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de información. Existen varios tipos de bases de datos. DBMS, relacionales. Almacena en tablas bidimensionales, relaciona datos almacenados en una tabla con los de la otra. También está el DBMS jerárquico,
Cada registro se divide en elementos que están conectados en relaciones padre-hijo, de un padre a muchos hijos. Está el DBMS de red, es útil para representar relaciones de muchos a muchos. Las bases DBMS de red y jerárquicos son de los modelos de bases de datos más antiguos. Modelo entidad-relación. Los diagramas o modelos entidad-relación, denominado por sus siglas ERD, Diagram Entity Relationship, son una herramienta para el modelo de datos de un sistema de información. Estos modelos expresan entidades relevantes para un sistema de información, sus interrelaciones y propiedades cardinales de las relaciones. El diseño de las relaciones entre las tablas de una base de datos pueden ser las siguientes. Relaciones 1 a 1. Una instancia en la entidad A se relaciona con una y solamente con una entidad B. Relaciones de 1 a muchos. Cada instancia de la entidad A se relaciona con varias instancias de la entidad B. Y relación de muchos a muchos. Cualquier instancia de la entidad A se relaciona con cualquier instancia de la entidad B. Aunque las bases de datos pueden parecerse a simple vista como un archivo de información, en realidad consisten en varios archivos lógicamente interrelacionados pero físicamente diferentes. La administración de los archivos físicos es responsabilidad de la base y el usuario. Normalmente no se necesita conocer su estructura en detalle para operar una base de datos. Aunque algunos conocimientos básicos sobre los objetivos y funcionamientos de los archivos principales asociados a una base de datos pueden ayudar a un mejor entendimiento del sistema. Aunque parezca difícil de creer, en la actualidad muchas empresas no tienen información relevante, oportuna o confiable debido a la estructura de sus bases de datos. Es por eso la importancia de un buen diseño basado en un análisis detallado de las necesidades de los usuarios. Ay, qué intensidad. Corta. Oye, pero no grabamos nada. Ah, no manches. ¿Es neta? Sí, mira. No volteé, es que ve. Cuando quieras. Ay, pero diles que no me grabo. ¿Se puede voltear, por favor? Ya. Guiones, entonces, de base de datos.